Esta prédica tiene por nombre Jesús, la resurrección y la vida. Dios mío, entregamos esta prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, la resurrección y la vida. Aquí nos surge una pregunta, ¿no? ¿Qué es la resurrección? La resurrección, mis amados, es el acto mediante el cual nuestro Dios Altísimo, dador de la vida, por su divina misericordia, por su perfecta voluntad, porque Él así lo ha querido, porque así lo ha placido. El dador de la vida decide devolver la vida a una persona que se ha muerto, que ha fallecido. Su espíritu, el espíritu y el alma de la persona salen y Dios lo hace regresar. Eso no tiene nada que ver con la condición de su cuerpo. El estado físico en el que el cuerpo esté no tiene nada que ver. Así el cuerpo ya esté corrupto, Dios lo hace volver. Si quiere, por su palabra, como hizo volver el espíritu al cuerpo de Lázaro. Para Dios no hay imposible. Dios es el dador de la vida. Él es el que la da y Él es el que la quita. Cuando decimos que Él es el que la quita, no es porque sea un Dios castigador, sino que cuando una persona nace, inmediatamente se establece el tiempo que esa persona va a durar aquí en la vida, aquí en esta tierra, y eso tiene que ver mucho con el legado que haya recibido de sus padres. Tiene mucho que ver también con la vida que esa persona haya llevado. Porque si una persona teniendo muchas promesas de parte de Dios, teniendo un llamado, decide hacer lo contrario a lo que Dios lo ha llamado y se va por los caminos perversos de oscuridad, de tinieblas y de maldad, pues acelera la rueda de su vida y va a morir antes de tiempo. Y no es porque Dios le diga, tú te mueres aquí hoy, sino que es que el diablo, Satanás, él es el acusador y él reclama. Él es el fiscal, él reclama. ¿Por qué una persona con todo lo que ha recibido de parte de Dios y que no ha hecho caso a lo que Dios ha dicho de él, a lo que Dios le ha entregado? Entonces Satanás reclama cuando esa persona empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y lo acusa y le dice, mira, ese es tu hijo al que tú llamaste, al que tú le diste esto, lo otro, este don, este talento, todas esas cosas. Le has hecho tantas entregas y ¿qué ha hecho con eso? Ese hombre, esa mujer no merecen vivir. Así que entrégamelo en mis manos. Pero Dios es el juez. Dios decide sí o no. Hay personas que por su bondad, no es que alarguen su vida, antes por su bondad y su gran justicia la corta, porque muchas veces el malo vive más que el bueno. Entonces, eso todo es potestad de Dios. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, pero el que Él quiere revivir, Él lo revive. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Él perdona al que quiere perdonar. Él hace como Él quiere. Entonces,
el que da la vida decide levantar de entre los muertos al que falleció. Lo regresa a la vida conforme a su propósito. Conforme a su propósito lo regresa a la vida. Como escuchaba yo el testimonio hace algún tiempo de una persona que tenía bastantes, que comenzó en los caminos de Dios, usado por Dios en las muchas áreas del Evangelio, un hombre con unos dones extraordinarios, con un llamado poco común. Pero ante la situación económica tan difícil, él dijo, pues yo cómo puedo predicar el Evangelio si no tengo ni siquiera que darle de comer a mis hijos. Y no quiso confiar en Dios, no quiso esperar en Dios y se fue él en sus propios caminos. Se fue para un país, no le fue bien. Después se fue, consiguió la forma de irse para Chile, él siendo de República Dominicana. Y estando allá, se juntó con unos paisanos nuestros. Y empezaron a hacer cosas malas, cosas desagradables, cosas que él sabía que no estaban bien. Por allá ellos hicieron toda esa banda a la que él se unió, hicieron por allá una fechoría y se apropiaron de mucho dinero. Pero como él era el único extranjero entre ellos, entre ese grupo de paisanos nuestros, entonces quisieron hacerle la torcida y lo atentaron, le pegaron yo no sé cuántos tiros, muchos de ellos en la cabeza. Cuenta él que ellos usaban unas hachas de mano para descuartizar a sus víctimas y empezaron a darle de hachazos en su cuerpo, en su cabeza, hasta donde su cerebro quedó así, abierto. Miren las cosas que hace Dios. Ese hombre murió, efectivamente murió, y se lo llevaron al anfiteatro. 20 días estuvo en el congelador. Y Dios desde allá lo sacó. Lo levantó porque Dios tenía planes con él. Porque Dios tiene misericordia de él, que Él quiere tener misericordia. Pero el asunto es, ¿por qué hay que esperar que llegue hasta esas cosas, hasta esos extremos? Todos otros así, teniendo otros llamados también, no corren con esa suerte. ¿De qué depende eso? De Dios. Él lo hace con el que Él quiere hacerlo. Él lo hace con el que Él quiere hacerlo. Él es soberano. Pero entonces, ¿por qué la gente muere? Eso lo sabemos. La gente muere porque el hombre pecó en el huerto del Edén. En el jardín del huerto del Edén, el hombre pecó. Y la muerte entró por Adán. Y al entrar la muerte por Adán, pues nosotros, hijos de Adán, heredamos todas las maldiciones que él recibió. Entre esas, la muerte. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí entró la muerte. Él no tenía que matar para comer. Él vivía en la presencia de Dios. Uno dice que tal vez él sacaba una fruta del árbol, pero al sacar la fruta, como que algo también como que tenía que morirse. ¿Cómo funcionaría eso? Pero es que vivía en la presencia de Dios. ¿O será que estando en la presencia de Dios a uno no le da hambre? Podría ser también. ¿Mm?
Porque cuando él peca, sus ojos fueron abiertos y ya él conoce su naturaleza humana. Y ya Dios le dice, te ganarás el pan por el sudor de tu frente. Porque que antes era Dios el que lo alimentaba. Así tal vez como alimentaban los ángeles a nuestro Señor Jesucristo cuando ayunó en el último día en el desierto. Jesús tuvo hambre y los ángeles le llevaban que comer. De pronto él comía allá arriba el maná escondido. No lo sabemos, Dios no lo ha revelado. Algún día nos lo revelará. Entonces nuestro Dios, por su infinita misericordia, nos concedió a nosotros el privilegio, a través del pueblo de Israel, a todo aquel que vuelve su rostro hacia Él, de poder levantarnos de entre los muertos. Porque no es cualquiera que se levanta de entre los muertos. Así, todo hombre que nace, sí se va a levantar entre los muertos. Unos para vida eterna y otros para condenación. El libro de Oseas, capítulo 6, del 1 al 2, nos habla de esa promesa. Y bajo esa promesa vivía gran parte del pueblo de Israel. No todos creían en la resurrección. No todos creían en la resurrección. Pero los que creían se aferraban a ella. Porque ellos sabían que estaban separados de la presencia de Dios por causa del pecado. Pero estaban esperando a su Redentor. Hasta hoy lo esperan. No reconocieron a nuestro Señor Jesucristo cuando llegó. Y estar separado de Dios implica estar condenado a la muerte eterna. Estar condenado a la muerte eterna. Pues sabemos que el maligno, Satanás y sus demonios, que Dios los reprenda, están muertos espiritualmente. Ellos fueron separados de la gloria de Dios. Están muertos. Ya ellos saben que nosotros lo sabemos. Entonces, ¿qué quieren? Llevar más muertos a su seno. Arrastrar todo lo más que pueda, porque lo odia a los hombres, a los herederos de la promesa en Cristo Jesús, como odia también a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo los méritos más que suficiente para que en el nombre poderoso de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todos doblan sus rodillas en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que en Jesús hemos creído, nos hemos hecho herederos de esa promesa. Y por eso Él detesta a los hombres, más a los que siguen el camino del Evangelio. Por causa de la resurrección para el pueblo de Israel se convertía en la promesa de redención. Porque ellos vivían bajo la ley, hasta hoy viven bajo la ley. Que por sus obras iban a ser salvos. Entonces ellos esperan que llegue la redención. Y la redención ya llegó. Y ellos no se dieron cuenta y no la recibieron. La redención solo puede darse en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la Biblia nos muestra muchos casos de resurrección, muchos. La primera resurrección, ustedes me corregirán si estoy equivocado, bíblicamente hablando, la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, del 21 al 22,
cuando Dios resucita al hijo de la viuda de Sarepta a través del profeta Elías. La resurrección conocida en la Biblia. La segunda fue cuando Dios resucita al hijo de la tsunamita en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 32 al 35, por mano del profeta Eliseo. Y cuando Eliseo murió, dice la Biblia, en Segunda de Reyes, del capítulo 13, 21, en su sepulcro arrojaron un cadáver. El sepulcro del profeta Eliseo. Arrojaron un cadáver, que al tocar el cadáver, los huesos del profeta Eliseo, ese hombre vivió. Amén. Ahí estaba la unción, como nos ha enseñado el Señor, que la unción, ella entra y cala desde los huesos, sale desde adentro, se extiende en todo el derredor. Esa es la unción. Otro día hablaremos de eso. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él hizo muchas resurrecciones, donde la más conocida es la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Hasta aquí, todos los que murieron y resucitaron, volvieron a morir. ¿Cierto? Todas esas resurrecciones no eran sino una muestra extraordinaria del poder de Dios. ¿Cómo así que los muertos resucitan? Pues sí, si Dios quiere, sí. Él es todopoderoso. Era una muestra de la autoridad y de la soberanía de Dios. Él lo hacía con el que Él quería. Dice el libro de Juan, capítulo 5, 21, hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él es el heredero de todo. Por eso Él resucitó a la hija de Jairo. Él resucitó al joven que iba en el camino que su madre lo llevaba a enterrarlo. Lo resucitó. Resucitó a Lázaro. Y cuentan que hizo muchísimas cosas más. ¿Cuántos más no habrá resucitado? Hasta hoy se siguen dando testimonios de resurrección. Para la gloria y la honra de Dios, lo digo, este siervo un día tuvo un sueño. Que un miembro de esta iglesia llegaba envuelto en una bolsa negra, lo sacaban del baúl de un carro, en una bolsa negra. Y ese miembro de esta iglesia, cuando yo voy a verlo y abro la bolsa, él se levanta. Yo confío que Dios a nosotros nos va a dar el poder de resucitar los muertos. Gloria y honra al Rey. Y es que uno no necesita morirse para resucitar. Ya lo vamos a ver. Morirse físicamente, nuestra muerte ya es en otro sentido. Y nuestra resurrección también. Pero estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Que en el ejercicio de su ministerio, Él anunció a sus discípulos lo que le iba a acontecer. Y les decía, Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él le decía así a sus discípulos. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que iba a pasar todo el martirio. Eso ya lo hemos hablado muchas veces en otras prédicas.
Y el rey David también lo sabía. Y el rey David, siendo profeta de Dios, en Hechos 2, del 29 al 31, lo vemos, pero lo voy a resumir. El rey David, siendo profeta de Dios, anunció la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Todo esto de la resurrección no es sino una promesa que Dios le hizo a David. Que así como él iba a resucitar al rey, al santo de Israel, él iba a hacer pacto con él para que todos los que siguieran del linaje de David y que llegaran a Dios a través de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, iban a ser herederos de las misericordias firmes de David. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 34 al 35, y en Isaías 55:3. Las misericordias firmes de David es la promesa de la resurrección para todo aquel que nuestro Dios crea a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo asumió el llamado, asumió el papel que le tocó representar en la historia, aquí en esta tierra y en el cielo también. Y Él murió por nuestros pecados. Murió en nuestro lugar. Recibió el castigo, Él sin merecerlo, lo recibió por nosotros. Él dijo, yo pago por ellos. Muere el justo por los pecadores, sin tacha, sin mancha, sin pecado, tentado como cualquier otro hombre, pero sin pecado. Y murió el justo y descendió a las profundidades. ¿Acaso tenía la muerte algún poder sobre él? No, no podía tener la muerte ningún poder sobre él, porque en Jesús estaba la vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en él estaba la vida, dice la palabra, y el verbo es Jesús de Nazaret. Y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Como el dador de la vida misma iba a morir. La vida no puede morir, porque es la esencia misma de Dios, el autoexistente, el autoconsciente de sí mismo. ¿Cómo va a morir el que siempre ha existido? No puede conocer la muerte. Jesús, siendo hombre, entrega su vida. Él la entrega y él mismo la toma, porque él quiere. Él lo quiso dar. Y muere. Y cuando llega allá y de ahí se abren los libros, con lo que él va a ser juzgado, para decidir el lugar a donde él va a ir, si va a ir para el cielo o va a ir para el infierno. Y abre el libro allá, el libro del Santo de Israel, y encuentra que todo lo que hay escrito de él no son sino las buenas obras que Dios estableció desde el principio para que nuestro Señor Jesucristo anduviera por ellas, y Él las cumplió todas. No había en Él mancha, no había en Él un motivo por el cual el maligno pudiera quitarle la vida, pero Él murió a los 33 años, murió demasiado joven. Pero es que Él muere porque había un plan divino, un plan extraordinario. Porque cuando Él muere y no se le puede probar con hechos lo malo que Él hubiese hecho, en el libro no estaba registrado, entonces, ¿bajo qué derecho las tinieblas lo iban a retener en el Hades? ¿Con qué pruebas
lo iban a retener en el Hades, no podía. Entonces el maligno se da cuenta de que perdió. Perdió con ese hombre al cual no pudo vencer en el desierto. Perdió y Jesús le dice, perdiste. Derrotó la muerte. Derrotó a Satanás. Estando nuestro Señor Jesucristo vencido en la cruz, lo despojó de todo lo que Satanás creía que tenía derecho. Él lo despojó. Por eso todo aquel que llega a Jesús, en Jesús es justificado. Ya el enemigo no tiene ningún poder para acusar a un hijo de Dios. No tiene ningún poder para acusar al hijo de Dios. Ya no lo tiene. Pero hay hijos de Dios que hacen unas cosas tan terribles que a nuestro Dios no le queda otra sino pues. Pero Dios es bueno. Imagínense, levantó a ese hombre con la cabeza abierta así. Lo levantó. Ese hombre perdió un ojo. Él contando su propio testimonio. Si un día ustedes quieren, les digo dónde pueden encontrar ese testimonio. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Cuando no se encontró motivo para poderlo acusar y poderlo retener allá en el Hades y poderlo mandar para el infierno, el único lugar donde tiene que estar es en el cielo. Pero solo existía el seno de Abraham. Pero es que él era la vida eterna y en el seno de Abraham todavía no había redención. Solo es que cuando él muere, él entra y llega ya a las profundidades y le predica a los espíritus que estaban encarcelados. Entre eso, todo el seno de Abraham, porque el enemigo hasta eso lo retenía. Pero Dios, a pesar del poder que tenían las tinieblas para retener a toda esa gente en el seno de Abraham, no permitió que ellos se mezclaran con los que estaban perdidos. Ya de por sí, desde allá abajo, Dios tenía una separación. Cuando llega Jesús, ellos son redimidos. Y el seno de Abraham sube ya, se convierte en el paraíso. Ellos allá están todos. Por eso, cuando Jesús estaba en la cruz y el ladrón alrededor de él que creyó en Jesús, y que el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, desde hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Porque ya no iba a existir más el seno de Abraham. Y Jesús no solo le predicó a las almas que estaban cautivas allá, le predicó a los espíritus que pecaron también. A ellos les predicó para que en el nombre de Jesús todos doblen sus rodillas también. Por eso no importa un lugar donde se predique el evangelio, así sea en las profundidades del abismo, allá el nombre de Jesús siempre va a ser respetado. Siempre va a ser respetado. Pero como no había lugar para nuestro Señor Jesucristo en las profundidades, pues Él subió. Él tomó cautiva la cautividad, subió. Y dio dones a los hombres. Entre esos, el don de resucitar los muertos. Nos gozamos en el Santo de Israel. Y he escuchado tantos testimonios de resurrección de muertos que parece como si fuera como algo común y natural. Pues no es común por acá, por estos lados, no se han visto, pero debe haber uno que otro aquí cerca, aquí en nuestra región. Debe haberlos. Bendito el Señor Jesús. El Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de la resurrección lo levantó. Ese Espíritu
de vida que resucitó a Jesús es el que tenemos nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu dador de la vida, el que engendró a María para que naciera Jesús. Ese Espíritu fue el que descendió después de que nuestro Señor Jesús subió. Y Él subió y nos dejó el Evangelio del reino. Por eso hasta hoy se tiene que seguir predicando, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que seguir predicando de esa manera. Pero Dios aprovecha en estos tiempos la necesidad de cualquier persona para establecer su reino. Dice Mateo 16. Mateo 16 del 24 al 27. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? Mire que el maligno sí sabía que el hombre estaría dispuesto a dar por su alma, porque el enemigo, tratando con Job, le dijo al Señor, pelo por pelo, piel por piel, el hombre dará por su alma. El mismo maligno lo sabía, porque sabía que lo más valioso, lo más precioso que un hombre puede tener es su alma, es su esencia, porque en el alma está su conciencia, está su voluntad, el asiento de las emociones, los sentimientos, las sensaciones del alma. Lo que hay en el interior del cuerpo no es el cuerpo lo que nosotros somos, el cuerpo no es sino la vestidura externa. El alma es mucho más allá. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué recompensa? ¿Qué aprovechará al hombre? Ganar todo el mundo entero y perder su alma. Una vez di una de estas palabras en un velorio. Así. Todos los que estaban allí, sin excepción ninguna, recibieron a Cristo. Porque es necesario llegar a Cristo, porque solo en Él hay redención. Es necesario llegar a Cristo porque solo en Él está la promesa de la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene vida eterna en Él. El que pierda su vida la hallará con Jesús. Por amor a Jesús, mis amados, nosotros perdemos la vida. Muriendo al pecado, a los malos deseos, a las malas costumbres, a la amargura. Por amor a Jesús, nosotros renunciamos y llevamos a la cruz todo lo que no le agrada a Dios. Por amor a Él. Por amor a Él, porque queremos agradarlo a Él. Entonces hemos renunciado a todo el pasado, a toda nuestra vida antigua. Por amor a Él. Como dice Gálatas 6:14, me gozo en la cruz de Cristo.
Y Él, por la grandeza de su misericordia, nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos en Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Pedro 1:3. El libro de Romanos, capítulo 6, del 4 en adelante, dice: dicen la palabra de Dios que justificados somos, que ninguna condenación hay a los que estamos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Y inmediatamente surge una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque es que por gracia, la salvación es un don que solo podemos recibir de parte de Dios, por gracia. No tiene nada que ver con nuestras buenas obras, por actos de justicia que nosotros hayamos hecho, no. Que si estamos en los caminos de Dios, nuestras obras tienen que dar evidencia de que estamos en los caminos de Dios, pero no es por muy bien que yo me porte que yo me vaya a salvar, porque eso es potestad de Dios, es potestad de Dios, y para Él sea la gloria, para Él sea la honra, el honor, la majestad. Amén. Es por la fe en Él que somos salvos. Es la fe en Él. Entonces, si es por gracia, en el nombre de Jesús somos justificados. Ahí surge una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Escuchen aquí lo que dice. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque uno muere y lo sepultan, ¿no? Así como sepultaron a nuestro Señor Jesucristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso el bautismo es una tumba. La persona, el pastor, el siervo de Dios, coge al creyente, al hermano, lo sumerge en las aguas, muere allí el antiguo hombre, y al levantarlo, ese hombre va a resucitar como Cristo resucitó entre los muertos. Pero esa resurrección acá, en el Hijo de Dios, en el siervo de Dios que está siendo bautizado, es espiritual, porque muere el cuerpo del pecado, todo lo que él traía atrás, las culpas, todo por lo que el enemigo lo pudiera acusar, todo queda allí. No importa lo que haya hecho, pero hay cosas que todavía no se pueden entender, donde esa persona hereda consecuencias de muchas o de algunas cosas de lo que hizo en el pasado. Eso es potestad de Dios. Pero el cuerpo del pecado que muere allí. Y no es porque el hombre se levante del bautismo y no pueda pecar. Sí, puede pecar porque él es libre de hacer lo que él quiere. Pero él se levanta de ahí, del bautismo, de las aguas del bautismo, con una nueva conciencia hacia Dios. Ya va a querer agradarlo a Él en todo lo que Él haga. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso hemos sido nosotros, hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Entonces, y como dice el libro Juan 11, del 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nosotros vivimos con esa promesa. Amén. Porque sabemos que el día que tengamos que partir de esta tierra no vamos a morir, sino que dormiremos. Juan 6:40 dice, y esta es la bondad del que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una promesa. Y llegará el día, Juan 5, del 28 al 29, y llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que todo aquel que muera físicamente va a resucitar. Unos para salvación y otros para condenación. Entonces, todos los que van a ser despertados para vida eterna, son el primero que fue despertado para vida eterna fue nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 20. Él es la primicia de los que durmieron. Que murió, resucitó para nunca más morir. Él es la primicia. En segundo lugar, ¿quiénes son los que van a morir y resucitar para nunca más morir? Son todos los que durmieron en Cristo. Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Del 15 al 17. Desde el 14. Cojámoslo desde el 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, cuando venga el Señor, en esa venida Él no va a tocar la tierra. En el aire, recoge su pueblo y eso será en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ellos son los que van a resucitar para nunca más morir. Todos los que hasta hoy, desde Cristo Jesús, han fallecido en Él, van a resucitar. Y nosotros, cuando ellos sean resucitados, sus cuerpos transformados y suban, nosotros ahí, en milésimas de segundos, vamos detrás de ellos también. Y no vamos a conocer la muerte, porque estamos en el tiempo donde Dios ha dicho que no todos dormiremos, porque estamos en los tiempos finales. Y esta es la generación, tal vez de todas las generaciones que los que han seguido a Cristo, tal vez la más importante, porque estamos en un momento histórico. Vamos a ver el resurgir de la plenitud del cuerpo de Cristo aquí en esta tierra, en todo el mundo. Vamos a ver el resurgir de la iglesia. Entonces nosotros vamos a ver el resurgir de la plenitud del cuerpo de Dios. Porque Dios va a levantar su iglesia a unos niveles extraordinarios. Dones que tal vez nunca se hayan visto. ¿Y por qué? Porque el enemigo ciertamente se va a levantar. Como vemos que se está levantando, y así mismo como el enemigo se levante, Dios va a levantar a hombres y mujeres de Dios con más poder. Así que estamos preparados. Y el maligno sabe que nos estamos preparando para eso. ¿Quiénes más van a resucitar para nunca más morir? Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Todos cuyos nombres estén escritos. En esos están todos los que vienen desde la antigüedad. Daniel, el libro de Daniel nos da una claridad sobre eso. Daniel 12, del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Te está diciendo Dios a través de un ángel, del ángel Gabriel, a Daniel, el profeta. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Es decir, van a ser salvos todos los que se salven en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Todos los que se salven allí, todos los que se salven allí resucitan al final. En el juicio de gran trono blanco. Por allá, por Apocalipsis 19, 20. Allá. 1000 años después. De la gran tribulación. Allá. Ellos se van a perder las bodas del Cordero. Los que se mueran en ese espacio de la gran tribulación, de la tribulación y la gran tribulación, porque nuestro Señor Jesucristo, según creemos, va a venir antes de los juicios. Entonces Él se va a llevar a su iglesia, porque su iglesia Él no la va a poner a pasar por los juicios. El problema es que los que se queden ya no van a vivir bajo la gracia de Dios, porque ya el vuelo, el avión que viene a recoger
a los que esperan a nuestro Señor Jesucristo ya despegó. Ya esas personas tienen que entregar su vida por salvarse, porque no entendieron, no reconocieron al que entregó su vida para salvarlo a ellos. Ahora ellos tienen que entregar su vida para salvarse. Su vida tienen que entregarla en el nombre de Jesús. Por eso el evangelio tiene que predicarse, para que nadie diga si llega a pasar por esa situación que no sabía. Ya está claro, ya todos saben. El vuelo en este tiempo es gratis, no le vale a uno nada. Porque las dificultades de la vida igual van a seguir. Normales, las pruebas, las tribulaciones, todo va a seguir de ahí en adelante. Entonces, son cosas que uno tarde o temprano tiene que afrontar, porque es la realidad. Nadie puede negarla, ni taparla, ni ponerse la venda en los ojos. Pero creemos que es que todavía el Señor tarda mucho en volver. Bendito el Señor. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice el libro de Daniel. Se predica el evangelio para salvación en este tiempo. Nosotros necesitamos ser resucitados. Hemos sido resucitados, y así como se resucitó Lázaro, Jesús le dijo, levántate, Lázaro. Lázaro se levantó, salió de la cueva, pero él salió vendado. Con todas sus mortajas salió. Y le dijo a los que estaban con él, a sus discípulos, quítenle las vendas. Pues hoy en día, mis amados, esto es lo que necesita el pueblo de Dios. Hemos sido resucitados, ahora tenemos que ser libres de las mortajas, de las vendas mortuorias que nos incapacitan, que nos tienen así atados, que tienen así atado el pueblo de Dios. El pueblo de Dios anda así, como zombie, porque no se ha dejado quitar las vendas, siendo ya resucitado por la sangre del Cordero. ¿Hasta cuándo? El pueblo de Dios tiene que reaccionar. ¿Tiene que esperar que pasen cosas peores acaso? Líbrenos, Jehová. El pueblo de Dios tiene que reaccionar antes de que pase eso. Yo creo que no hay necesidad de esperar que pasen cosas más duras, cosas peores, para que el pueblo de Dios despierte. Tú no eres cualquier persona, hijo de Dios, hija de Dios. Tú no eres cualquier persona que escucha el evangelio y le sale por un oído, y le entra por un oído y le sale por el otro. Tú eres un hijo de Dios que fue resucitado para vida eterna. El espíritu de vida está en ti. El espíritu de vida fluye y reborbotea al interior tuyo, clamando, intercediendo por ti. Y hoy en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, impartimos vida en abundancia sobre todos los hijos de Dios en esta hora. Vida sobre todos los hijos de Dios en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, y así como Cristo Jesús fue levantado de entre los muertos por el Espíritu de vida, hoy se imparte el Espíritu de vida para levantar a los hijos de Dios, a mis hermanos, aquí en esta iglesia y todos los que escuchen esta prédica de cualquier lugar del mundo se han levantado. El Espíritu de vida, el Espíritu de la resurrección, que está en todo lo que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, Dios y Salvador, los levanta en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos vida y vida en abundancia para todo el pueblo de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, porque tú quitas sus vendas que los atan. Tú quitas esas vendas mortuarias, Dios mío. Gracias porque tú envías a tus ángeles
bendito los que ministren liberación, Espíritu de Dios, sobre todos tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias porque tú los dispones a todos ellos, Dios amado, para la obra de tus manos. Gracias, Dios bendito, porque ellos cumplirán el propósito por el cual tú los has llamado, por tu misericordia, Dios. Gracias, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tu sangre preciosa los mantiene ligados a ti, Señor, y no podrá el enemigo poderlos separar de ella, porque es tu sangre preciosa la que allana el camino y dispone a cada uno de tus hijos para toda buena obra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Liberación, liberación, libertad, sanidad. Oh Santo Dios de Israel. Gracias, Señor. Gracias. El libro de Efesios, capítulo 2, del 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es que nosotros no estamos sentados en cualquier lugar. Nosotros estamos sentados en el mismísimo trono con Dios. En los lugares celestiales no hay la mente, ojalá y la mente pudiera conocer e imaginarse estar sentado en los lugares celestiales para volar tu imaginación y siéntate allá con Él. Es la fe. Solo tienes que creer que sí, tú estás sentado allá y tú vas a trabajar para mantenerte sentado allá. ¿Qué puede haber aquí en esta tierra que te quite esa bendición de permanecer allá con tu conciencia elevada a lo más alto? Sentado, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por la sangre del Cordero se allana el camino de cada uno de los hijos de Dios. Aquí en este redil, en toda la familia de la alianza, que nos mantiene pegados a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ligados a Él, y su sangre preciosa limpia nuestra conciencia de todas las obras muertas, las que no dan fruto para bendición y redención nuestra, en el nombre de Jesús. Romanos 10, y siempre hubo. Damos gloria al Rey. Romanos 10 nos dice, del 8 en adelante: ¿mas qué dice la palabra de Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. En esto se reduce el evangelio: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cierto? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice que todo el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces nosotros, mis amados, hemos pasado de muerte a vida.
traído de las profundidades de donde estábamos perdidos y nos trajo donde está su luz, donde está la vida. Si hemos pasado de muerte a vida, Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es por fe el que atiende las palabras de Dios. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, el que amamos a los hermanos. Ahí sabemos si hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Si usted tiene problemas, mis amados, para amar al prójimo, si tiene problemas para usted abrir su corazón para dar una muestra de amor, es el tiempo para que dejen que el Espíritu Santo haga la obra que solo Él puede hacer. Abre su corazón para la obra de Dios en su vida, para que pase a vida. Amando a tu prójimo, no importa lo que ese prójimo le haya hecho a uno. Qué difícil. ¿Seremos nosotros capaces de vencernos a nosotros mismos y perdonar todo lo que nos hayan hecho a nosotros para pasar de muerte a vida? Por eso la palabra de Dios dice que hay que perdonar para que seamos perdonados. Porque si no se perdona, no se recibe perdón. Y el que no ama a su hermano, continúa la escritura, permanece muerto. Allí es donde es una prueba sencilla de la palabra de Dios, donde Dios te da la prueba allí. Si tú eres capaz de expresarle amor a alguien que te haya hecho daño, has pasado de muerte a vida. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén.